Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén teniendo un buen día. Después de no subir videos, pues hoy tocaba hacer un video. Una disculpa si no subí videos amigos, pero mi celular, como ya había comentado, ya había valido. Entonces ahora sí ya vamos a poder subir contenido más seguido como lo hacíamos antes, ¿vale? Amigos, tengo varias sorpresas, bueno, actualizaciones que dar de mi aviario y también algunos comunicados que tengo que hacer de problemitas que han surgido, ¿vale? Primero que nada vamos a empezar con las actualizaciones. Bien, aquí adquirí un nuevo ejemplar. A ver ustedes qué pueden opinar de este ejemplar. ¿Sí saben qué es? Es un Isabela Opal, ¿vale? Es rojo mosaico, pero como muchos saben, yo no pigmento a las aves con las que voy a criar. Y esta avecita está mudando. Entre los ejemplares nuevos está este también. Adquirimos un machito rojo. También está mudando amigos y no lo voy a pigmentar, ¿vale? Ahí está mi ágata y mi onix. Y otros que acabamos de adquirir también. Miren, una parejita de canario rojo. Allá está el macho, un rojo intenso, y la hembra, una rojo nevado colmoña, ¿vale? También sigo teniendo los dos negros rojo mosaico, mi gorrioncito que ya quiere entrar en celo también. Algunos machos de mi aviario amigos ya están entrando en celo. Mi ágata con el Spinus notatus o calandrilla, como también se le conoce. Estos pajaritos son de una amiga, se los estoy cuidando ya, menos el verde que es portador de onix. Y mis Spinus, aquí tengo dos ágatas, que al parecer uno es macho, uno hembra, y acá tengo otros cuatro. Del otro lado amigos también tengo más ejemplares, pero prácticamente son portadores de ágata, portadores de onix, brunos portadores de onix y ágatas plata, que son los que voy a usar para la siguiente temporada, ¿vale? Eso es en cuanto a las actualizaciones. Ahora vienen los anuncios. Perdón si voy muy rápido amigos, pero sí quiero hacer varios anuncios y no quiero que se haga un mega video. En mi grupo de Facebook acabo de suspender las ventas. Yo había permitido que ustedes, si tenían un ejemplar, lo subieran al grupo y de esta manera otro creador, si estaba interesado, se pudiera contactar con ustedes para poder llegar a un acuerdo y hacer un intercambio o venta de ejemplares, ¿vale? Amigos, ya no lo voy a permitir porque acaban de cerrar un grupo en Facebook que administraba yo, no es mío, es de un amigo, pero lo cerraron básicamente por la gente que no lee y no sabe acatar reglas, porque por más que les pongas las reglas ahí en publicación, nunca se ponen a leer y siempre salen con lo mismo de siempre. Entonces, ¿cuáles son estas cosas de siempre? Publican algo y se está diciendo arriba, todo por mensaje, todo por inbox. ¿Y qué hacen? Es publicar ahí abajo. ¿Cuánto? ¿Lo vendes? Me interesa, ¿da cómo? Signos de precio. ¿Dónde te encuentras? Te lo quiero comprar. Etcétera, etcétera. Y todas esas palabras son las que Facebook detecta, y como en Facebook no está permitida la venta de aves ni venta de animales, pues prácticamente te llegan advertencias y si siguen repitiéndose, te cierran el grupo. Ese grupo iba muy bien, era un grupo muy bueno y lo cerraron por personas así. Entonces, en mi grupo ya tengo advertencia amigos, está próximamente a cerrar. Ahí me ponen bien clarito, grupo con advertencia de cierre por no acatar normas de Facebook. Entonces es un grupo que yo vengo trabajando de años atrás y no está padre que me lo vayan a cerrar por unas cuantas personas que no saben leer y no acatan las reglas, ¿vale? Claro, no es todos amigos. Cabe mencionar que entre esas personas también hay gente que no le gusta la crianza de aves en cautiverio. Y esas personas son las que promueven ese tipo de mensajes con el fin de que cierren los grupos. Y también reportan el contenido a Facebook para cerrar el grupo. Pero para evitar todo eso amigos,
otro anuncio que quiero hacerles es que ya nos expandimos, bueno, ya me expandí a Instagram, ¿vale? Ahí en Instagram, en Telegram. En Telegram ya abrí el Telegram, hice un canal. Si ustedes tienen Telegram, pueden buscarme ahí como La Cría del Canario MX. Es un canal y suscribirse. Ahí voy subiendo contenido de YouTube para que sea más fácil ir viendo los videos, ya que ahí se van quedando y solo es cosa de ir recorriendo, y en YouTube les cuesta más trabajo estar buscando los videos, ¿vale? Entonces, si pueden agregarme mi canal en Telegram, pues bienvenidos, los voy a aceptar. También se abrió un grupo para ahí llevar la parte de que suban sus ejemplares. Si tienen algún ejemplar que esté disponible, lo pueden publicar y toda la gente o los miembros que estén dentro del grupo lo van a poder ver, para ver si llegan a un acuerdo, y ya ustedes se pueden mandar por un chat aparte y ponerse de acuerdo para ver cómo quedan, ¿vale? Amigos, este grupo va a ser privado, no voy a aceptar a cualquier persona. Cabe mencionar que a la primera que cometan una infracción ahí en el grupo de Telegram, los voy a eliminar con el fin de no ocasionar más problemas en el futuro, ¿vale? Porque a veces, por ser buena gente y querer que se queden algunos cuantos y ir sumando más gente, terminamos con este tipo de problemas. Y la verdad que sí es molesto, amigos, porque es algo que se viene haciendo de tiempo, es donde nosotros ayudamos a la gente, y por las personas que no están de acuerdo de la crianza de aves, ese tipo de personas de verdad que yo no lo entiendo. ¿Cómo quieren que nosotros liberemos aves que en su vida han estado libres? Es mandarlos a morir. Pero discutir con una persona así, amigos, es muy desgastante, porque son personas que ni siquiera saben de aves, ni siquiera saben cómo muda un canario, cuándo se reproduce, cuántos huevos pone, etcétera. Solo hablan de la ignorancia, ¿vale? Pero en fin, entonces, amigos, esos eran los anuncios. Otra cosa que quería comentarles, amigos, en mi grupo de Facebook yo les dejé el enlace de mi página de Facebook. Es una página aparte del grupo. Amigos, ahí sí voy prácticamente del nabo. Llevo 1400 personas, y por más que pido ayuda en mi grupo a que se pasen para allá, no lo hacen. La gente prefiere no pasarse. Además dicen, si lo cierran pues me uno a otro y ya. Y realmente eso no está padre, ¿no? Porque cuando necesitan ayuda, ahí sí están publicando, oye, mi canario tiene esto, me están mandando mensaje, y es la misma gente que no me apoya, ¿no? Entonces, no sean malitos. Si tienen la posibilidad de ayudarme y de pasarse a mi página de Facebook, se los voy a agradecer. Yo lo hago con el fin de que si borran mi grupo, somos 10,000 y cachito. Si me borran mi grupo y tengo los 10,000 en mi página, pues creo otro grupo y les pongo el link y rápido se unen, ¿vale? Entonces el grupo no se pierde como tal, solamente se va renovando, pero pues no me apoyan, y realmente sí es triste, porque pues la ayuda se les brinda, ¿no? Sin ningún costo. Pero en fin, amigos, esos eran los anuncios, las actualizaciones que tenía que hacer de mi aviario. Ya vamos a subir más contenido, entonces espero que la gente que es nueva vaya disfrutando poquito a poquito, aprendiendo de lo que es la cría de canarios. En Telegram sí voy a permitir venta de cotorritos, venta de agapornis, venta de finch, gorriones, canarios. No voy a permitir jilgueros, sensontles, clarines, floricanos, alondras, ¿qué más? Aves protegidas, aves en peligro de extinción, silvestres, huitlacoches, calandrias. Todo este tipo de aves, amigos, quedan fuera del Telegram, porque se trata de hacer el uso consciente, o sea, el buen cuidado de las aves, ¿vale? No de estar promoviendo el sacar aves silvestres de su medio ambiente para la venta. Entonces, aves de ese tipo fuera, solamente aves que
criar y no tengan problemas ni estén prohibidas en cuestiones legales, ¿vale? Amigos, un saludo, les dejo el video y por ahí anda el rojito cantando. Una disculpa por la limpieza, amigos, pero como bien saben, yo hago limpieza los fines de semana y voy a hacer muchos cambios. Bueno, no muchos, tampoco hay que exagerar, pero sí voy a hacer cambios en cuanto a mi aviario, ¿vale? Pero eso es más adelante. Entonces, les dejo el video. Saludos, que estén bien. Bye.